Perdón, vamos a comenzar en comité mientras que falta un senador o senadora para el quórum formal, pero está el senador Navarro también y podemos comenzar en comité. Saludar obviamente a todos nuestros invitados, la subsecretaria Lorena Recabarren, representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Está también Matías Vallejo, sí, Matías Vallejos, Francisca Pérez. Bueno, los vamos a ir presentando uno a uno en la medida que vamos a ir dando la palabra, pero saludar a todas, a todos. No podemos dar la cuenta todavía, no, tenemos que esperar que haya quórum para dar la cuenta. Así es. Así es. Entonces tenemos un segundo. Igual me gustaría comenzar con las presentaciones, pedirle a Matías Vallejo, director ejecutivo de la Fundación Los Ojos de Chile, que pueda hacer su presentación. La idea de unos 15 a 20 minutos máximo, digamos, para una primera ronda, porque igual después queremos generar espacios de conversación, de intercambio, preguntas, comentarios con los senadores. Y esto en el contexto de estas sesiones que ya vamos teniendo hace algunas semanas sobre las deudas pendientes en materia de derechos humanos a un año del estallido social en términos de verdad, justicia, reparación integral a las víctimas y garantías de no repetición. Ese es el foco de las sesiones que estamos teniendo, sobre todo los días jueves, algunas semanas hemos tenido días viernes, según la agenda también de los senadores. Entonces, quisiera ofrecerle la palabra en primer lugar a Matías Vallejo, director ejecutivo de la Fundación Los Ojos de Chile, para su presentación. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a título personal y como Fundación Los Ojos de Chile por la invitación y la posibilidad de presentar en esta comisión. Asimismo, quisiera saludar a todas y todos quienes componen esta comisión y quienes han sido invitadas y invitados también a esta sesión. A su vez, quisiera también saludar a quienes escucharán, ven y verán esta transmisión. Por su intermedio, señor presidente Latorre. Los Ojos de Chile es una iniciativa de apoyo ciudadana sin fines de lucro que tiene como misión acompañar a agredidas y agredidos con resultado de trauma ocular post-18 de octubre y a su entorno familiar, facilitando su rehabilitación psicosocial, económica y física a través de contención psicológica, ayuda económica, facilitación de tratamiento médico, reinserción y reinvención laboral y orientación jurídica durante todo su proceso rehabilitador. Nuestra organización se origina para atender y evitar la repetición de las consecuencias de una represión indiscriminada como respuesta del Estado frente a la legítima movilización ciudadana desde el año pasado. Consecuencias que han resultado en vergüenza nacional y horror internacional por la inmensa cantidad de violación a los derechos humanos. Constatados en diversos informes internacionales y nacionales. En particular, los traumas oculares productos del actuar represivo del Estado de Chile son de proporciones nunca antes vistas en ningún contexto ni lugar. Consideramos que estas consecuencias son derivaciones directas de la irresponsabilidad de declarar una guerra y también de la promesa de impunidad por procedimiento policial. Respondiendo a las deudas pendientes en materia de derechos humanos por la violencia institucional generalizada, desde la Fundación Los Ojos de Chile declaramos, proponemos y solicitamos lo siguiente. En materia de verdad y justicia, de las casi 9.000 denuncias de violencia institucional, poco más de la mitad, 4.681, son causas vigentes actualmente, de las cuales el porcentaje de causas con diligencias oportunas, imputados y condenados es cada vez menor, la cual ni siquiera alcanza el 1%. Nos encontramos así frente a una institucionalidad de persecución penal totalmente desbordada y que su falta de reconocimiento del fenómeno generalizado de violencia institucional ha significado medidas totalmente insuficientes. Por ejemplo, aún no contamos con un grupo de fiscales con dedicación exclusiva para dirigir las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos. Aún la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones no ha sido reforzada lo suficiente para abarcar la abrumadora tarea de investigar
todas las causas en donde efectivos de Carabineros de Chile estén involucrados. ¿Qué es lo que sinceramente estamos esperando para revertir esta situación que a todas luces terminará en impunidad para cientos, si no miles de casos? ¿Qué estamos esperando para pedir ayuda a organismos internacionales? Consideramos, por su intermedio, señor presidente, hacer la solicitud de que esta comisión y sus integrantes hagan la petición formal a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la constitución de un grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes, mecanismo utilizado con éxito para el esclarecimiento en el caso Ayotzinapa en México, por ejemplo, para que acompañen y colaboren con el Ministerio Público y todo nuestro sistema de responsabilidad penal en la imperante tarea de conseguir verdad y justicia. A su vez, y por su intermedio, señor presidente, instamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos a retomar la periodicidad de sus reportes de estadística descontinuados al 19 de marzo del 2020, para dar cuenta de forma actualizada de la situación en materia de derechos humanos en nuestro país y con esto promover la observancia ciudadana, que parece ser el único mecanismo que ha impulsado la búsqueda de verdad y justicia hasta el momento, hacia las fuerzas de orden y seguridad, ya que estos reportes se basan en constataciones en manifestaciones, centros de salud y comisarías. Y en coherencia con estas solicitudes anteriores, pedimos encarecidamente que en la discusión presupuestaria actual se contemplen glosas redobladas para que todo el aparato de protección, promoción, respeto y garantía de derechos humanos en nuestro país, así como el sistema de responsabilidad penal, puedan cumplir con su mandato y deber constitucional. En materia de garantías de no repetición, como organización constatamos con horror que aún no existen medidas a la altura de las circunstancias que frenen y pongan término a la violencia institucional generalizada. Es más, el Estado y sus fuerzas siguen mortificando la legítima protesta y movilización social, generando más lesionados, detenciones arbitrarias y víctimas de trauma ocular, por ejemplo. La integridad y resguardo de estatuas inertes pareciera concentrar más esfuerzos y preocupación de las autoridades que el derecho a manifestación y reunión pacífica de la ciudadanía. Frente a este desesperanzador escenario, solicitamos por su intermedio, señor presidente, el cese inmediato del uso de armamento menos letal de balines y perdigones para el control del orden público y de muchedumbres, que nunca cumplirá con el principio de distinción entre manifestantes pacíficos y violentos, por su naturaleza de dispersión, principio que es requisito para el uso de la fuerza. Carabineros de Chile se encuentra en una triple crisis de control, desempeño y legitimidad sin precedentes, para la cual es urgente iniciar su proceso de refundación. Pero esta no puede iniciar sino antes con la destitución del general director Mario Rosas. Él no ha contado ni cuenta con el mando, voluntad política ni legitimidad ciudadana para iniciar dicho proceso. Decenas de generales de carabineros han sido llamados al retiro en los últimos años, sin que ello haya significado un cambio en las crisis que enfrenta la institución. Es por eso que debe ser una autoridad civil quien tome el control y el mando de Carabineros de Chile y dé inicio al proceso de refundación en el más breve plazo. Por mucha justificada desconfianza que haya levantado Carabineros con su actuar, no debemos permitir que esto escale hasta hacer tambalear el consenso de que es necesario contar con un cuerpo encargado de protegernos y garantizar la seguridad pública, el cual debe contar con legitimidad y reglas claras para la adecuada garantía, fomento, respeto y defensa de los derechos humanos. Este proceso debe contar con la participación amplia y vinculante de la sociedad civil, agrupaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos, quienes son los únicos actores que pueden dar cuenta de su experiencia como receptores del servicio de la seguridad pública que entrega la policía. Para relatar la inmensa deuda, revictimización y abandono que el Estado de Chile está generando a la sociedad entera, quisiera narrarles la historia de Hernán Rodríguez. Hernán fue impactado por un perdigón en su ojo izquierdo el 22 de octubre de 2019. Producto de esta agresión, comenzó a ser atendido en la unidad de trauma ocular, UTO, del Hospital Salvador. Hernán desarrolló complicaciones en su ojo izquierdo, afectado no por perdigones, como en su ojo derecho, fenómeno que es ocurrente entre quienes fueron agredidos y agredidas en sus ojos por violencia estatal.
En la UTO se determina que finalmente él será atendido por ambos ojos como trauma ocular, lo cual queda en constancia por escrito en su ficha médica, hecho que lamentablemente no es la norma en la atención a las personas agredidas. Luego de la intervención en su ojo derecho, Hernán es aconsejado por el equipo médico que frente a cualquier sensación extraña que presentara en sus ojos se dirigiera inmediatamente a la urgencia de la UTO. El viernes recién pasado, Hernán comenzó con molestias en su ojo derecho, visión borrosa, por lo que va inmediatamente a la urgencia de la UTO. Al llegar, Hernán es atendido por dos médicos que, no siendo especialistas en retina, le indican que es necesario que sea operado de urgencias, pero que ellos no pueden mandarlo a pabellón porque no contaban con esa facultad y si lo hicieran podrían ser amonestados, por lo que le indican a Hernán que vuelva al día siguiente, donde en el lugar habría un retinólogo que lo podría atender y con la facultad que ellos carecían. En el transcurso de ese mismo viernes, de ese mismo día, su visión fue disminuyendo hasta llegar a negro. Al día siguiente, completamente ciego de su ojo derecho, la persona que lo recibe le indica que lo que le está sucediendo no califica como trauma ocular, frente a lo cual les entregan los antecedentes de que está en su ficha médica que así es, pero ni siquiera se molestan en revisarla. Finalmente, debido a la insistencia de él y su familia, le indican que el retinólogo no los puede atender porque se encuentra en pabellón. Es entonces cuando una doctora atiende a Hernán y lo deriva con una interconsulta al Hospital Sotero del Río. Con la interconsulta en mano, Hernán, siempre acompañado de su madre, se dirige a dicho hospital, donde después de muchas horas de espera le indican que no lo pueden atender nuevamente, sino hasta el lunes 26 de octubre. Y lo mandan de vuelta a su casa, nuevamente sin atención de urgencia. El lunes, Hernán llegó hasta el Hospital Sotero del Río antes de las 7 de la mañana, como le habían indicado, y es atendido muchas horas tarde, y le indican que será finalmente operado, pero que la operación recién será el día miércoles 28 de octubre. Hoy, junto con Hernán y su familia, esperamos que su pronóstico incierto y su intervención tardía evolucionen favorablemente, ya que su ojo izquierdo, afectado por el ataque de perdigones, no tiene pronóstico de mejoría y su capacidad de visión está entre un 10 y un 15%. ¿Cuántas veces más fallará y llegará tarde el Estado de Chile con casos como el de Hernán y su familia? ¿Acaso la vergüenza y el remordimiento no les motivan esfuerzos redoblados en búsqueda de perdón? Como organización, estamos en total convencimiento de que cualquier genuino y honesto arco y acción de reparación hacia las víctimas de violencia institucional debe iniciar con un reconocimiento de los hechos y la participación de los agentes del Estado en ellos, de buena fe, y que no esté mediado por fallos judiciales como sostiene el ministro del Interior Víctor Pérez, fallos que podrían demorar años o tal vez nunca llegar. Dicho reconocimiento debe traducirse en la búsqueda de responsabilidades políticas, administrativas, de mando y materiales por los hechos en cuestión. Sin esto, cualquier acto en materia de reparación hacia las y los sobrevivientes carece de todo contexto y coherencia. Es por esto que quisiera saludar la iniciativa de la mesa de trabajo que se ha constituido con la mesa del Senado y esta comisión, que contribuirá al inicio del ciclo de reparación integral y término de las violaciones a los derechos humanos que lamentablemente aún ocurren en nuestro país. Celebramos también que el programa PRICE se robustezca y que se extienda para atender física y psicológicamente a las víctimas de violencia institucional en la actualidad. Saludamos también que esta mesa intencione la recopilación sistemática de relatos y evidencias para contribuir a la memoria y verdad histórica frente a la extrema respuesta del Estado. Admiramos que busque promulgar una ley general de reparación integral con el propósito de que nunca más se repita esta tragedia y que contemple la reparación de todas las dimensiones de lo humano y lo social. A nuestro parecer, es la primera iniciativa estatal que reconoce la magnitud y relevancia de lo que está aconteciendo en Chile y busca actuar en consecuencia y proporción. Pero lamentablemente todos estos esfuerzos podrán ser insuficientes y tardíos si es que no están complementados con el reconocimiento estatal general
y del gobierno actual. Hoy, quisiera por su intermedio, señor presidente Latorre, solicitar a toda la clase política el reconocimiento honesto y generoso de la tragedia en materia de derechos humanos que vivimos desde el año pasado, y que ello vaya acompañado de medidas urgentes y proporcionales a dicha constatación para garantizar verdad, justicia, reparación integral, memoria y, por sobre todo, garantías de no repetición. Que en nuestra Constitución no se haya consagrado ningún consenso de término a la herencia y consecuencias dictatoriales impidió hasta ahora desarrollar institucionalidad robusta que responda a nuestra historia reciente, para no solo prevenir que hechos generalizados de violación a los derechos humanos como los vividos en la dictadura de Pinochet vuelvan a ocurrir en nuestro país, sino que el Estado satisfaga, promocione, proteja y resguarde los derechos humanos. Hoy tenemos esa posibilidad, la de consagrar nuestro repudio total a lo ocurrido en dictadura y el marco institucional que permitió lo ocurrido desde el 18 de octubre en adelante. El pueblo de Chile conquistó esta posibilidad el domingo pasado, alcanzando la votación más alta en la historia de nuestro país. Hoy tenemos el imperativo histórico de poner al centro del nuevo Chile a los derechos humanos como concepto rector y eje articulador de todo el quehacer estatal. Establecer como eje central los derechos humanos en la nueva Carta Magna será nuestra mejor garantía de que en Chile nunca más se violen los derechos humanos, lo que debe hacerse mediante garantías normativas, institucionales y presupuestarias permanentes, y que permitan, por ejemplo, que se consagren los esfuerzos en memoria de forma estatal, que nunca más víctimas y familiares tengan que sostener a contrapelo del Estado sitios de memoria, que nunca más alguien que haya sido vulnerado en sus derechos, como Hernán y su familia, no tengan a dónde acudir por reparación integral, para que nunca más seamos testigos de cómo quienes juraron defendernos arrojan personas al río Mapocho. Para finalizar, quisiéramos invitar a todas y todos quienes se sientan llamados a formar parte o apoyar de nuestra forma, de nuestra labor, que realizamos como Fundación Los Ojos de Chile, que visiten nuestra página web www.losojosdechile.cl. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchísimas gracias, Matías Vallejo, director ejecutivo de la Fundación Los Ojos de Chile. Lo mismo si hay documentos, presentaciones que quisieran hacer llegar a la comisión, nos envían obviamente correo a la Secretaría y ahí se distribuye a todos los senadores de la comisión. Que además van a ser insumos muy relevantes para la mesa de trabajo también que hemos convocado junto a la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz. Quisiera a continuación ofrecer la palabra a Francisca Peche, UPC, no sé cómo se pronuncia, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de Chile. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Honorables senadores, autoridades presentes, integrantes de organismos de defensa de los derechos humanos, de la sociedad civil, a todos los familiares y víctimas que están presentes, les saludo. Y como primera cosa, me gustaría agradecer la posibilidad de presentar la mirada desde la psicología en relación a las violaciones graves a los derechos humanos y nuestras sugerencias en torno a las políticas de reparación. Yo he enviado un documento para que puedan distribuirlo ya con el contenido, digamos, de nuestro parecer, con las ideas, digamos, ¿no? Voy a presentar las principales ideas. Nosotros aquí hemos considerado, tanto la experiencia acumulada en nuestro país producto de las violaciones graves a los derechos humanos durante la dictadura y las políticas de reparación que ya se han implementado. Hemos considerado también como antecedentes la investigación científica, digamos, y también, digamos, reflexiones en torno a este último periodo de crisis y revuelta popular,
en relación, digamos, a nuestra mirada respecto de cómo debería idealmente enfrentarse, digamos, el trabajo con víctimas y con la comunidad en general, ¿no? En contextos de violaciones a los derechos humanos. Como primera cosa, me gustaría mencionar que cuando hablamos de violación a los derechos humanos, sin duda estamos hablando de un tipo de violencia que es estructural y que para la psicología entonces nos sitúa en un contexto de ciertos tipos de traumas que nosotros denominamos traumas complejos. Estos tipos de trauma, de alguna manera, tienen un potencial traumático mucho mayor que otras experiencias traumáticas, porque obligan a las personas a estar expuestos a una situación de daño, digamos, ¿no? Durante un largo tiempo, y eso intensifica, digamos, el dolor y hace que se cronifique, digamos, ¿no? El impacto y la sintomatología. A modo de ejemplo, les puedo mencionar que el daño y el impacto que producen las violaciones graves a los derechos humanos es muy similar al daño de la violencia sexual infantil intrafamiliar. Son dinámicas, digamos, de violencia estructural muy similares, donde el agresor representa más bien el rol garante, ¿no? A quien debe proveer cuidado. El contexto, el entorno reacciona de una manera muy desintegrada porque son situaciones muy extremas y muy difíciles de incorporar para los grupos también. Por lo tanto, tiende, digamos, a generarse como un manto de negación en torno a los fenómenos, lo que sin duda, a las experiencias, perdón, de las víctimas, lo que sin duda profundiza el impacto. En relación a eso, mencionarles dos conceptos, el de traumatización extrema de Bruno Bettelheim y el trauma psicosocial de Ignacio Martín Baró, ya situándonos en un tipo de violencia estructural específica y que se relaciona con contextos de violencia política, definida por el primero de los autores como un tipo de violencia que es producto de un desastre conscientemente producido por seres humanos contra otros seres humanos. Es un proceso además que da cuenta de un tipo de traumatización específica caracterizada por ocurrir en dependencia de acontecimientos sociopolíticos y que se caracteriza además por su intensidad, su permanencia en el tiempo y por la interdependencia entre lo social y lo psicológico. Aquí hacer un punto tal vez en relación a que no podemos comprender este tipo de trauma desde la lógica de clínica tradicional, porque las esferas, digamos, y el impacto, tal como lo mencionaba Matías, que me antecede, digamos, en la presentación, el impacto, digamos, se irradian distintas esferas, por lo tanto, los criterios clínicos, diagnósticos, no dan cuenta, digamos, del impacto de la violencia institucional y sobre todo en contextos de violencia política. No solo se daña al individuo, se daña a la familia, se daña a la comunidad. Para nosotros es fundamental, entonces, que si vamos a considerar y a desarrollar estrategias de reparación, se incorporen también estrategias específicas, especializadas y que estén dirigidas para intervenir en esos tres niveles, ¿ya? Eso, en ese sentido hacemos una reflexión crítica o autocrítica de lo que hemos hecho en el país, sin dejar de reconocer la tremenda labor que han desarrollado los equipos de PRICE, pero se ha comprendido, digamos, la intervención más bien desde la lógica de la salud y de la salud mental, entendiéndola, digamos, solo desde el trabajo, digamos, en los sistemas y los servicios de salud, sin tener una mirada comunitaria, ¿sí? Entonces lo que proponemos es en esta ocasión avanzar, digamos, en niveles de intervención que no solo contemplen la psicoterapia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que contemplen concretamente intervenciones en otros niveles. Yo me imagino que han escuchado, digamos, a muchos expertos de la salud mental durante estas sesiones. Entonces yo no quisiera repetir, digamos, algunas cosas que seguramente deben haber escuchado.
pero en relación, digamos, al impacto de este tipo de experiencias en el nivel individual, hay costos, digamos, que tienen que ver con las relaciones sociales y las condiciones de vida que de alguna manera generan este famoso quiebre del proyecto de vida del que tanto se habla. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros consideramos que difícilmente podrá iniciarse un proceso de reparación que propenda la sanación o la reelaboración de una experiencia traumática, inclusive siendo atendido por un equipo hiper especializado en la materia, si la persona que es atendida, por ejemplo, continúa sin trabajo, ¿sí? O sea, no hay reparación posible, digamos, si no vamos en paralelo abordando las distintas dimensiones del trauma y de las esferas, digamos, donde impacta este tipo de experiencia. No sacamos nada con hacer brillantes intervenciones psicoterapéuticas y clínicas en un espacio de atención, en un servicio de salud, cuando la persona después de ir a esa atención tiene que volver a su casa, a su comunidad, y su comunidad está dividida, ¿no? Está dividida entre los que consideran que se merece lo que le sucedió, porque por algo le pasó, que es un poco lo que tiende a suceder en las comunidades, ¿no? Porque ¿para qué se fue a meter a la protesta? Y por otro lado están, digamos, los que van a tender hacia una conducta de apoyo y solidaridad, digamos, hacia las víctimas. Eso de alguna manera también afecta la trama social y es ahí donde debe reinsertarse, digamos, ¿no? Diariamente o convivir, digamos, diariamente con esa comunidad la persona que está siendo tratada. Entonces es muy difícil que un proceso psicoterapéutico sea exitoso y tienda a la restitución, digamos, ¿no? Si es que no consideramos el trabajo en los distintos niveles. En el documento yo les pongo un poquito más detallado, digamos, cuáles son los efectos en cada uno de las esferas, ¿no? Tanto a nivel individual, a nivel en lo individual, en las condiciones de vida, en la salud física. Tenemos un proyecto Fondesit que con resultados ya, digamos, que podemos citar en relación a la esperanza de vida de los sobrevivientes de la dictadura. Y hemos encontrado ahí, digamos, que la esperanza de vida de ese grupo de personas disminuye en prácticamente 18 años en promedio, ¿no? Entonces estamos hablando de un problema, digamos, que afecta, sin duda, como les decía, en múltiples dimensiones y de la misma manera debe ser abordado en nuestra opinión. Por otro lado, también considerar que el daño, este tipo de daño no se detiene porque la causa haya cesado. No porque la crisis supuestamente haya cesado, se detiene el daño y el efecto, porque el daño sigue produciéndose y sigue sucediendo, sobre todo en contextos de impunidad y no reparación. O sea, mientras no abordemos la situación concreta y compleja de la impunidad en relación, digamos, a estos hechos y la no reparación en el más amplio sentido, digamos, del concepto, es como si la tortura siguiera produciéndose en concreto, ¿ya? Eso, o sea, podría explicarles largamente por qué, pero el fenómeno sigue sucediendo, no se detiene en la medida en que no haya acciones concretas que demuestren a las víctimas y a la comunidad en general que hay un reconocimiento, que se pide abiertamente perdón por lo sucedido, que existen mecanismos además de manejo, digamos, por ejemplo, de la prensa, ya que resulta potencialmente, digamos, dañina, ¿no? Dependiendo de cómo trate, digamos, la información y los hechos. En ese contexto surge también como elemento importante a considerar el fenómeno de la victimización secundaria. Las no acciones, las acciones y las omisiones, las demoras en los procesos
¿ya? De alguna manera profundizan, ¿no?, el impacto. Como yo les decía, es como si se siguieran produciendo los hechos de manera permanente. Por tanto, digamos, está súper bien que estemos conversando, estemos tratando todos de poner nuestros conocimientos y nuestra experiencia para poder generar las mejores respuestas desde el Estado para, digamos, las víctimas. Sin embargo, esto tiene que ser ya. No puede esperar demasiado más. En ese sentido, yo creo que hay que hacer un doble esfuerzo para otorgar celeridad a todas las iniciativas que están en desarrollo. Ahora, considerar también, y me imagino que no es primera vez que lo escuchan, que los efectos de este tipo de experiencia no solo generan efectos, no solo generan un impacto, digamos, en las víctimas directas, sino que también hay un grupo de víctimas indirectas. Por lo tanto, digamos, como yo les decía, el abordaje no solo debe ser multidisciplinar, sino que también multidimensional. Comprender también aquí que este daño de alguna manera se va a transmitir hacia otras generaciones. También se habla mucho del daño transgeneracional, pero no es un contagio, digamos, así como el de un virus, sino que lo que sucede, digamos, que las personas, producto de la experiencia traumática, cambian su forma de relacionarse con los otros y por tanto cambian su forma de relacionarse con su entorno más cercano, con sus seres queridos, con su comunidad. Y eso es lo que se transmite hacia las otras generaciones, esa nueva forma de relación. Y ese es el famoso daño transgeneracional. En relación a la reparación en particular, nosotros consideramos como elemento básico no solo la entrega y la garantía de todas las prestaciones que se requieren para, digamos, abordar el impacto de este tipo de experiencias en todas estas dimensiones que yo les mencionaba, sino que también considerar que las víctimas, sobre todo en el caso de los tratamientos de salud mental, tienen derecho a escoger dónde recibir ese tratamiento. Eso debe ser consensuado, debe ser de mutuo acuerdo. Y es muy importante que se generen distintas alternativas de acceso, digamos, a distintos equipos de tratamiento que idealmente no sean todos estatales, ¿ya? Eso es súper importante. Existe material inclusive que de un proyecto de Price que están los videos es un proyecto conjunto con el Museo de la Memoria. Y ahí personal del equipo Price Sur reconoce que hasta el día de hoy las personas sobrevivientes de la dictadura tienen serias dificultades para contar lo que les sucede, digamos, y hablar de su experiencia, digamos, y sus vivencias más íntimas en un espacio que está inserto en un servicio de salud que es estatal y que no necesariamente genera la confianza porque, digamos, esto es parte de los efectos del daño. O sea, no puede obligársele a las personas a tratarse en el PRAIS. Eso no debería ser. Debería entonces reforzarse, como se ha hecho en otras épocas, a otros equipos expertos en trabajo con víctimas de violaciones a los derechos humanos, cosa que las personas puedan escoger, ¿ya? Eso es súper importante en la lógica también de los criterios de satisfacción que deben cumplir las medidas de reparación conforme, digamos, a los estándares internacionales. En relación a las garantías de no repetición, y otra cosa en relación a los criterios de satisfacción, me gustaría reforzar la necesidad del reconocimiento y la disculpa pública por parte, digamos, del Estado. Eso es fundamental. Y eso es algo, por ejemplo, que no hicimos
durante, digamos, el proceso post-dictadura cívico-militar. Es fundamental que por un lado se reconozca, se pida perdón públicamente y que por otro lado, también desde la lógica de las garantías de no repetición, no solamente desde los criterios de satisfacción, de alguna manera se sancione, ¿ya? Las conductas de negacionismo. Eso es fundamental para instalar medidas, digamos, que propendan hacia la garantía, a las garantías de no repetición, ¿ya? Ahora, en relación a otro elemento que nos preocupa, tiene que ver con los recursos, ¿no? Que también lo mencionó Matías. Vemos con preocupación declaraciones de principios, de buenas intenciones, que son muy bienvenidas, sin duda, de espacios, digamos, de trabajo. Sin embargo, no se ha dotado de los recursos suficientes para que los equipos que tienen que abordar no solo los temas de salud física y salud mental, sino que también de acceso a la justicia, ¿ya? Puedan contar con los recursos suficientes para poder enfrentar esta contingencia y esta avalancha de casos, ¿ya? Sinceramente, o sea, es imposible que con la dotación de siempre, digamos, se aborden miles de casos que se han producido en unos pocos meses. Por lo tanto, eso de alguna manera nos lleva de nuevo, ¿no? a esta sensación de no justicia, de no impunidad, entonces, ¿qué sacamos con darle psicoterapia a la gente si no avanzamos, digamos, por todos los carriles de manera consistente? Ahora, en relación al principio, a los principios de derecho a reparación, les mencionaba yo también los derechos, ¿no? De las víctimas directas y de las víctimas indirectas, y en ese sentido, una vez más, reforzar la necesidad de incorporar a las familias a los programas de tratamiento y a la comunidad completa. Yo creo que ese es un trabajo que hay que considerar, que no se consideró con posterioridad, digamos, a la dictadura, y es fundamental porque en parte en lo que estamos viendo hoy tiene que ver con el hecho de que no hicimos, digamos, no incorporamos en el trabajo de reparación esas dimensiones, ¿ya? En relación a los criterios de reparación, además, garantía de accesibilidad, los lugares de atención sin duda deben ser cercanos, ¿no? a las personas, a donde viven, a donde residen, y también entonces ahí con todas las dificultades que se generan en nuestro país, porque como los recursos son limitados y generalmente están en el nivel central. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo que pasa con la unidad traumacular y con las personas, digamos, que son de otras regiones, ¿no? Cómo acceder, digamos, a esas prestaciones y estas prestaciones pueden ser garantizadas. Es ahí, digamos, donde el Estado debe desplegar su creatividad para generar esas garantías, lo que no necesariamente implica, en mi opinión personal, desde la lógica del diseño de políticas públicas, hacer unidades de trauma ocular en todas las regiones. A lo mejor esa no es la solución. Lo único importante es que se garantice el acceso a la atención especializada con oportunidad, ¿ya? Y de manera consensuada, ¿sí? En relación a la promoción, nosotros sugerimos lo que siempre se sugiere, ¿no? Más formación en derechos humanos, pero en ese respecto, nosotros tenemos súper claro que saber de derechos humanos no reduce las violaciones a los derechos humanos. El problema no se resuelve con educación en marco normativo de derechos humanos. A ese respecto me gustaría mencionar que existen bastante evidencia producida por la psicología social
que de alguna manera ha avanzado en determinar cuáles son las características de las personas que no violan los derechos humanos. Y son esas características las que nosotros deberíamos reforzar en los niños y las niñas, digamos, en el sistema escolar, ¿ya? Entonces nosotros hacemos una invitación a revisar y a incorporar esos saberes, digamos, de la psicología en los programas de educación y de promoción en derechos humanos. Y también fortalecer el financiamiento, el desarrollo de espacios de memoria. Resulta particularmente preocupante, digamos, el mensaje que se ha dado a la comunidad durante estos últimos meses y durante la crisis, con los múltiples atentados que han tenido los sitios de memoria, porque los sitios de memoria, yo creo que por eso, a ver, no sé cómo explicar bien, pero esto tiene relación con lo que yo les decía, que no hemos hecho el trabajo comunitario, no hemos hecho esa tarea. Los sitios de memoria no existen solo para recordar, digamos, no lo que ahí sucedió. Recordar no es un acto majadero, o sea, recordar permite aprender, ¿no? O sea, lo que no tenemos en la memoria no está aprendido. Entonces, de alguna manera, debe, en nuestra opinión, reforzarse el apoyo, digamos, hacia los sitios de memoria como espacios, además, de educación en derechos humanos y en la línea de la promoción y prevención, digamos, de las violaciones a los derechos humanos. Francisca, le pido, ¿Sí? Francisca, le pido ¿Tiempo? por favor ir Ya. redondeando, Okay. cerrando, porque para darle la palabra también a los otros. Sí. Y como última cosa, entonces, en relación a las víctimas indirectas, me gustaría hacer un último punto en que a nosotros nos parece fundamental, que es la incorporación de establecer estrategias formales de cuidado de los equipos que están realizando las intervenciones. El cuidado de los que cuidan en materia de trabajo en derechos humanos y sobre todo cuando el trabajo tiene que ver con trauma es fundamental. Esa es una línea de trabajo que tampoco se incorporó en las políticas previas, digamos, ¿no? Que se han desarrollado y nos parece fundamental la prevención de la traumatización vicaria porque es súper importante cuidar a estos equipos especializados para que otorguen, digamos, la atención que se requiere, digamos, a las víctimas. Y para cerrar, una cosa que nos inquieta, nosotros creemos que las políticas de reparación frente a las violaciones a los derechos humanos no deben restringirse a ciertos periodos históricos. Creemos que deben instalarse como dispositivos permanentes. Hemos observado, no con la masividad sin duda y la frecuencia de los últimos meses, ¿no? Que los derechos humanos y las violaciones graves a los derechos humanos, en particular la tortura, se ha estado dando siempre. Hay sentencias condenatorias que así lo avalan, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay una sentencia que tiene que ver con tortura en el contexto de la persecución de vendedores ambulantes. Y esas personas también tienen derecho, ¿no? A acceder a programas de reparación especializados. Eso, por ahora, y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisca, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de Chile. Lo mismo con la presentación y los insumos se agradecen para la comisión y para la mesa de trabajo. Lamentablemente no hemos tenido quórum de un tercer senador o senadora para funcionar formalmente. Por lo tanto, esta sesión propiamente tal la podemos seguir teniendo y escuchando obviamente los testimonios, pero como tal, ¿cuál es el formalismo, secretaria Jimena? Si nos puede decir, pero en el fondo no es una sesión formal. Exactamente, señor presidente. Corresponde declararla fracasada, sin embargo, se puede considerar como una actividad de la comisión. Eso. Es una actividad de la Comisión de Derechos Humanos, que obviamente el contenido es muy relevante, muy importante. Lamentamos que no hayamos podido tener el quórum mínimo para la sesión. La senadora Adriana Muñoz se disculpó porque ella estaba en la comisión a la misma hora de género, entiendo, ¿no? De equidad de género.
Bueno, a continuación le quiero ofrecer la palabra al representante de la Casa de Memoria, José Cañas. ¿Quién, quién está conectada? Sí, estamos. Están Marta conectados. Bien. Cisterna, Luciano García. Muy bien, adelante, Marta. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Lamentamos que no haya quórum, pero nos parece coherente con lo que sucede, ¿cierto? Y con la importancia que se le da a los derechos humanos en Chile, así que no nos extraña, pero igual vamos a presentar lo que trajimos, ¿no? Bueno, se nos invitó porque nosotros elaboramos un informe, el informe se llama El estallido de octubre de 2019 Chile, informe sobre violaciones a los derechos humanos. Este informe fue elaborado por la Comisión de Observadores de Derechos Humanos del Sitio de Memoria, ¿cierto? La Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, comisión que fue creada en agosto del 2011. Nosotros a la fecha hemos realizado 224 misiones de observación en Chile y durante los meses de octubre a diciembre del 2019 realizamos 21 misiones de observación. ¿Por qué realizamos estas 21 misiones de observación? Porque a raíz de la imposición del estado de emergencia, la madrugada del 19 de octubre, ¿cierto?, del 2019, el primero, debemos decir, desde 1990, y dada la masividad de las movilizaciones previas a esta fecha, decidimos realizar misiones de observación en el epicentro de las movilizaciones, acá en Santiago, ¿cierto?, en la región metropolitana, en los ejes Alameda, Bernardo Higgins, entre la ex Plaza Italia, actual Plaza Dignidad, y Plaza de la Ciudadanía frente al Palacio de la Moneda. No les voy a decir la estructura del informe y eso porque sé que tenemos poco tiempo. Contarles que este informe se fue construyendo de manera gradual a medida que nosotros realizábamos las misiones de observación, íbamos haciendo... íbamos aumentando el volumen de este informe, ¿no? Este informe fue entregado a la misión de observación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 11 de noviembre del 2019. También se entregó en enero a la misión de observación de la CIDH, a la Organización Mundial contra la Tortura, al Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, quien viene en una delegación con personas de distintos países, entre ellos, ¿cierto?, Madres de Plaza de Mayo, la CTA de Argentina, Comité por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre. También se entregó a la delegación canadiense de Derechos Humanos que visitó Chile, a Human Rights y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina. Estas 21 misiones de observación la realizamos con 2 equipos en terreno, 2 equipos de 3 personas cada una, personas que somos integrantes, ¿cierto?, del sitio de memoria. Salimos 2 veces por semana a monitorear. El promedio de tiempo de observación fue de 3 a 8 horas. Creamos fichas de registro para las personas heridas. Nos vimos en la obligación de crear estas fichas de registro porque a pesar de que llevamos muchos años monitoreando manifestaciones, no nos había tocado ver la cantidad de personas que vimos heridas y mutiladas, como los que observamos, ¿cierto?, entre octubre y noviembre del 2019. Esto nos obligó a generar una ficha pequeña, porque hacíamos un turno de 1 hora en un puesto de salud, de estos puestos, y lo quiero decir acá, ¿cierto?, que son puestos que realizan la labor de defensa de derechos humanos. Ellos están enmarcados dentro del rol de defensores de derechos humanos, ¿cierto?, haciendo esta ayuda de salud, a lo que nosotros llamamos ayuda humanitaria. Hicimos postas de 1 hora para poder ir registrando en 1 hora cuántas personas heridas llegaban a cada uno de esos puestos, y las fichas que creamos nos sirvieron para poder ir registrando qué tipo de heridas presentaban las personas que llegaban a estos lugares, ¿no? El informe que se los vamos a enviar a toda la comisión, ¿cierto?, porque entendemos que usted, senador Latorre, ya lo tiene, pero la idea es que toda la comisión lo tenga.
También, bueno, para trabajar este informe, para poder ir a buscar esta evidencia, esta información, utilizamos 2 cámaras fotográficas y de video. Producimos un total aproximado de 300 gigabytes de información audiovisual. Elaboramos registros, bitácoras por cada evento. También elaboramos carpetas donde están contenidas cada una de las misiones con su evidencia. Esta evidencia, bueno, se trabajó, se sistematizó, se hicieron fichas de sistematización por cada insumo audiovisual, de tal manera de que lo que se expresa en el informe es una evidencia que es trazable, es verificable, por lo tanto es irrefutable, porque lo que estamos diciendo está con la posibilidad de que ustedes efectivamente puedan ver cuál es la trazabilidad de cada una de las fichas que se elaboraron. Bueno, de estas 21 misiones de observación, nosotros sistematizamos 13 eventos con estas fichas de revisión de material audiovisual, con nuestro equipo de terreno, ¿cierto? Y para no quitarle tiempo a las otras personas, ¿cierto?, que también están acá, les cuento que, bueno, el informe tiene los registros audiovisuales de observación. Tenemos un detalle pormenorizado de las armas que observamos que fueron utilizadas por agentes del Estado contra la población. Hay un registro también de acciones cometidas por agentes del Estado. Hay un registro también de agresiones por parte de agentes del Estado y agresiones también por parte de agentes a personas de instituciones de derechos humanos. Agresiones, ¿cierto?, a nuestra organización. Hay una querella en curso porque nos pusieron como escudo humano contra manifestantes, a pesar de estar como comisión, ¿cierto?, absolutamente identificados con chaquetas institucionales del sitio de memoria, con credenciales, pero también agresiones a otros equipos de defensores de derechos humanos, incluyendo a las personas que estaban haciendo ayuda humanitaria en los puestos de salud. También, bueno, hay un registro detallado de los vehículos que se utilizaron. El informe también contiene información pública de entidades estatales del portal de transparencia. No les voy a dar los datos porque están todos en el informe, pero sí me voy a detener en las conclusiones generales. Nosotros hicimos una selección de conclusiones del informe. La primera conclusión a la que llegamos es que las violaciones a los derechos humanos durante el periodo de la revuelta fueron generalizadas contra la población civil, porque su volumen es claramente un indicador de que se ha producido un ataque masivo a un gran número de personas y que se han violado un gran número de derechos. La segunda conclusión, gran conclusión, porque hay más, pero vamos a exponer solo estas, que las violaciones a los derechos humanos durante el periodo de la revuelta fueron sistemáticas. ¿Por qué decimos esto? Porque se constata que estas no fueron aisladas ni aleatorias, sino que corresponden a la implementación de medidas a nivel nacional, ¿cierto?, que requieren recursos humanos y financieros, también requieren capacidad de mantenerse en el tiempo, se producen como consecuencia de actuaciones de instituciones altamente jerarquizadas y obedientes, como son las Fuerzas Armadas y la Policía, y se han producido con el aval de las autoridades políticas del Estado. La tercera conclusión es que se han cometido crímenes de lesa humanidad, eso es lo que decimos desde el sitio de memoria, ya que se han realizado ataques generalizados y o sistemáticos contra la población civil y que estos ataques responden a una política de Estado y de sus agentes bajo la dirección de un mando responsable que ejercen sobre el territorio un control tal que les ha permitido realizar operaciones militares y que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos. Por todo lo anterior, se demuestra la importancia y la necesidad de tener una institución de derechos humanos con capacidad humana de ser contraparte a la violencia institucional en la protección y defensa de los derechos humanos. Con esto estamos diciendo que la institucionalidad de derechos humanos del Estado de Chile tiene que fortalecerse, porque es una necesidad. También hacemos exigencias al Estado. Una de las exigencias es poner en funcionamiento ya el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, ¿cierto?, y otros tratos crueles, inhumanos y o degradantes, de acuerdo con los estándares internacionales, que tenga plena autonomía e independencia. Dicho mecanismo tiene que constituirse a lo largo de todo el territorio nacional lo más pronto posible. Esto tiene que ver con nuestra exigencia como sitio de memoria, ¿cierto?, de no a la tortura dentro de las garantías de no repetición.
También exigimos al Estado adecuar la actual tipificación de la normativa penal interna del delito de tortura de acuerdo con los estándares internacionales, como fue cierto la recomendación que se le hizo al Estado de Chile en la última evaluación que tuvimos por el Comité contra la Tortura. Eso tiene que ver con nuestra exigencia como sitio de memoria de justicia. Destituir también y sancionar efectivamente a esos funcionarios estatales implicados en violaciones a los derechos humanos pasados y presentes, dando cuenta pública de ello, que es nuestra demanda contra la impunidad, y que todas las denuncias de uso indiscriminado o excesivo de la fuerza realizadas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen que ser investigadas a cabalidad y se deben adoptar también las medidas apropiadas en contra de los funcionarios responsables para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Por lo tanto, aquí lo que estamos exigiendo es verdad. Nuestra última exigencia tiene que ver con la disolución de Carabineros de Chile. Pensamos que hay que estructurar una policía de carácter civil, de servicio a la comunidad, de acuerdo a parámetros que se condigan con los instrumentos internacionales de derechos humanos que Chile ha firmado y ha ratificado. Y lo que pedimos es que se cree una institucionalidad policial que esté supeditada de verdad al poder civil, con un mandato de transparencia absoluta y con estándares claros de derechos humanos en donde prime la protección de la vida y la integridad física de todas las personas. Y esto se liga, ¿cierto?, con la memoria, el derecho a la memoria y a la reparación dentro de las garantías de no repetición. Finalmente, queremos destacar que a pesar de todas las violaciones a los derechos humanos de las que fuimos testigos, hay un aumento de presupuesto a Carabineros de un 2.9% en relación al año 2020, ¿cierto? Carabineros entre octubre del 2019 y marzo del 2020 gastó 40.721 millones en bombas lacrimógenas y vehículos blindados. Eso por un lado, y por otro lado, se disminuye el aporte estatal a los pocos sitios de memoria que logramos entrar a la glosa presupuestaria, lo que implicará que en el caso nuestro, Casa Memoria José Domingo Cañas, con esta disminución vamos a tener que cerrar el sitio al público. Eso nos parece gravísimo porque se aumenta el presupuesto en armas y se disminuye el presupuesto para los pocos sitios de memoria que contamos con una mínima fuente de financiamiento. Con todo lo anterior, el Estado de Chile incumple con las garantías de no repetición a las que está comprometido y obligado. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si quisiera complementar que le acompaña José Domingo Cañas. ¿Hay algo que quisiera complementar a la presentación de la Casa de Memoria? Sí, solamente decir de que este informe queremos hacerlo llegar a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados. Ya fue entregado a la CIDH y la última versión también fue entregado recientemente al ACNUR, al Alto Comisionado para las Naciones Unidas. Gracias. Perfecto, buenísimo, y felicitaciones también por ese trabajo, ese aporte. Sin duda también será un gran insumo para la mesa de trabajo de la Comisión del Senado y sí, ahí se lo enviamos a la Secretaría de la Comisión para que pueda también hacerlo llegar a todos los senadores. Muchísimas gracias. Una última cosa, nos gustaría Sí. también hacerle llegar la carta que hicimos desde los sitios de memoria y entidades de derechos humanos a las que se nos ha rebajado un 15% de nuestro financiamiento e insistir en la gravedad de que habemos 2 sitios de memoria que probablemente en el caso nuestro es una certeza, ¿cierto? No vamos a poder abrir al público porque con un 15% que ya teníamos un presupuesto que era el mínimo del mínimo, para nosotros es imposible que el sitio permanezca abierto y eso es gravísimo, es extremadamente grave. Eso. Eso es plena discusión ahora de la ley de presupuesto. Parte de la memoria es parte del compromiso del Estado que quiere asumir su historia de violación a los derechos humanos y las deudas pendientes. Quisiera a continuación ofrecer la palabra a Roberto Pino en representación de la familia de Manuel Rebolledo, entiendo desde Talcahuano, ¿no?
Hola, muy buenas tardes a todo el Senado. Lamentamos lamentablemente que no haya concurrido el quórum necesario para esto. Creemos que es una falta de respeto total de parte de los senadores que no acudieron. Creemos que esta es una instancia importante, es vital. Las familias siguen con un daño irreparable y por lo que creemos que es lo mínimo que se tuvo que haber hecho que hayan acudido los senadores. Sin embargo, esta vez no voy a hablar en representación de la familia, va a hablar Manuel Rebolledo, que es el padre de la víctima, de Manuel Rebolledo Navarrete, y su madre, pero además nos gustaría solicitar, si es que es posible, mostrar primeramente el video que hemos preparado para esta ocasión antes de dar paso a la presentación de los padres de Manuel Rebolledo. Muchas gracias. Y reiterar nuevamente que esperamos que ojalá en las próximas sesiones el senador Iván Moreira, el senador Felipe Cas, no estén tanto en la televisión, sino que estén presentes haciendo su trabajo. Muchas gracias. Bien, no sé si ese se envió a la Secretaría o se puede compartir, no sé cómo es la logística ahí. Sí, ahí lo van a compartir. Muy bien. ¿No tiene audio el video? Voy a llamárselo yo aquí. Mira. Capaz que tienen que verlo. Bueno. Hola, al parecer no tiene audio el video. Buenas tardes. Mire, el Adelante. video se escuchó sin audio. Sí, no hay problema. Las imágenes y además el subtítulo, las imágenes hablan por sí solas. Adelante, tiene la palabra en representación de la familia de Manuel Rebolledo. Buenas tardes a todos los asistentes a esta reunión. Es una pena que un hecho así nos haya reunido, pero junto a mi familia necesitamos contarle qué nos pasó el 21 de octubre del año pasado. Ese día mi hijo Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete fue arrollado por un La camión grabación militar. se ha detenido. Esta reunión está siendo grabada.
fue arrollado por un camión militar conducido por Leonardo Medina Camaño, en Población Libertad de Talcahuano, que es donde vivimos y donde él falleció. Las cosas no fueron fáciles porque desde el primer día el principal imputado de este crimen volvió a sus funciones como si nada, como si la vida de nuestro hijo no valiese nada. Creemos que no es correcto que la Fiscalía haya formalizado por cuasi delito de homicidio porque hay videos del momento en que nuestro hijo es asesinado y claramente no fue un accidente de tránsito, porque el imputado subió la vereda y lo persiguió por más de 50 metros hasta matarlo. Aquí la excusa para bajarle perfil ha sido que esto ocurrió durante el toque de queda, pero se supone que en los toques de queda los militares deberían actuar con más cuidado y concentrado, pero eso no pasó. Y los militares vienen a reprimir, no a matar a su propio pueblo. Pero como dijo el presidente, estábamos en guerra con su propio pueblo y los catalogó como que él estaba en guerra con otro país, pues, porque a la vez él dijo estamos en guerra y guerra ¿con quién? ¿Con Chile? No puede decir eso nuestro presidente, catalogarlo que estamos en guerra, porque como yo tengo todo claro, los militares ellos vienen a reprimir, no a matar gente. Ahí como se ve en el video, ustedes ven en el video claramente, vienen 18 personas en el video, y ellos, ¿por qué no frenó? Y las 16 personas que vienen atrás no persiguieron a los jóvenes que iban corriendo. Ya se ve que ellos venían enfocados a matar a su propio pueblo. Y eso no se debería haber hecho en este caso, porque como yo tengo claro mi sentido, que los militares vienen a reprimir, pues no a matar, y ellos no tienen derecho de quitarle la vida a un joven de 23 años que recién estaba empezando su vida. Pues él tenía una hija, la dejaron sin su padre, y da rabia lo que hace la justicia de Chile, que cuando yo le hago una pregunta a las personas que están ahí, mire, o si usted mata a alguien en un accidente, ¿qué es lo que es para usted? Es prisión preventiva. Y aquí el don Leonardo Medina Camaño todavía está en libertad, él en sus funciones trabajando. Es una burla para nosotros. Él no lo dieron de baja de su puesto de trabajo. A él lo tienen todavía trabajando, no aquí en Talcahuano, pero a él lo sacaron de la ciudad. Ahora le doy la palabra a mi señora para que... Adelante. Buenas tardes. A un año del estallido social, la muerte que le provocaron a mi hijo Manuel Rebolledo Navarrete, casi a un año se vino a hacer la diligencia de la reconstitución de Sena. ¿Por qué ellos esperaron hacer esperar tanto? Porque de marzo nosotros esperando la reconstitución de Sena, y ellos ¿qué hacían? Postergar y postergar, hasta que se hizo, sí, porque debía de hacerse la reconstitución de Sena. Tenía que hacerse sí o sí. Y de hecho, ellos estuvieron ¿cuántos meses atrás para poder haber hecho la reconstitución de Sena? Sino que ellos se daban el tiempo de postergar y postergar la reconstitución de Sena. Y casi a un año la hicieron. ¿Por qué tuvieron que esperar casi un año para poder hacer la reconstitución de Sena? Y ahora, supuestamente, casi la primera semana de marzo, de abril, ahí se va a reabrir el caso nuevamente. ¿Y a qué vamos a llegar ahí? Ellos, así como llegaron al año con la reconstitución de Sena, a mi parecer, van a llegar a los 2 años para poder formalizar al asesino, cosa que no debería de ser. ¿Por qué? Porque ellos se aprovecharon de la circunstancia que nosotros, como estábamos mal en ese momento, no pudimos ir el día que ellos asesinaron a mi hijo. No pudimos asistir el día 22 a la audiencia por el motivo que nosotros a las 2 de la tarde teníamos que estar retirando el cuerpo de mi hijo.
en Conce. Entonces, debido de eso no pudimos asistir a la audiencia. Y ellos se aprovecharon de todo eso, ellos hicieron todo rápido, cosa que no tenían que haber hecho todo rápido. No hicieron su diligencia en el momento tampoco cuando tenían el cuerpo botado de mi hijo ahí muerto. No hicieron la diligencia, no cerraron perímetro, no hicieron nada. Ellos levantaron el cuerpo como si nada y rápidamente lo trasladaron al hospital. Y nosotros, al recibir el llamado telefónico de una sobrina de parte del papá de mi hijo, nosotros acudimos rápidamente al hospital. Como mi marido es minusválido, yo corrí más rápido al lugar y ahí llegó mi marido con un auto que le prestó un vecino, una ayuda en un auto, que todavía no sabemos quién es el vecino para poder darle las gracias. Acudimos al hospital rápidamente y alcanzamos a llegar, vimos cuando bajaban la camilla rápidamente y ahí yo corría, me acerqué al paramédico a preguntarle que por qué no me decía quién llevaban en la camilla. Y el paramédico me daba vuelta la cara y decía que él no podía dar información, que teníamos que hablar con el médico. Entonces, ellos, a mi parecer, ellos querían ocultar el cuerpo de mi hijo, porque si no hicieron toda esa diligencia, ellos no tenían que haber levantado el cuerpo de mi hijo. Entonces, esa era la intención de ellos, hacer desaparecer el cuerpo de mi hijo. Entonces, yo quiero que esto se haga justicia. Tiene que hacerse la justicia, porque nosotros como padres, como madre y familia, toda la familia, vamos a hacer la justicia, porque esto no debe quedar impune. El presidente, mire, después que hizo lo que hizo, él sale descaradamente en la tele diciendo que estábamos en guerra de qué, con su propio pueblo. Entonces, no, pues, el presidente, él tiene que hacerse responsable de todo el daño que hizo. Porque cuánta gente, cuántas familias no están sufriendo por su hijo, los caídos, por los ojos, los torturados. Entonces, no, pues, él tiene que hacerse responsable. Nosotros no los vamos a quedar tranquilos porque queremos ver a Leonardo Medina Escamaño en prisión preventiva. Él puede estar en prisión preventiva, puede estar en prisión preventiva esperando que se siga la diligencia que se debe de hacer. Mi pregunta es, ¿por qué a él, al imputado? Ellos dicen imputado, nosotros decimos asesino, porque para nosotros fue un asesino a mi hijo. Mi pregunta es, ¿por qué ellos lo tienen libre, le siguen cubriendo su espalda? ¿Por qué no lo dieron de baja? Que lo tienen como si nada, trabajando, disfrutando a su familia, todo normalmente para el lado de él. Entonces, no, nosotros, ese llamado que nosotros hacemos y que todo se haga viral, esto tiene que ser porque, mire, imagínense, los canales, la prensa, nada ni nadie se ha acercado hasta el momento, hasta la fecha donde nosotros, no sé, a darle un consuelo, a darle unas palabras, nada de eso, hasta la fecha. Nuestro alcalde de nuestra comuna de aquí de Talcahuano tampoco, él no accedió a donde nosotros, no se acercó a donde nosotros, ni siquiera el día, el momento que me asesinaron a mi hijo. Entonces, no, pues ellos a nosotros los tienen, no sé si a donde vivimos en una población, para ellos venimos siendo como algo imaginal. Lo pasan a llevar, somos pasados a llevar, lo vulneran nuestros derechos. Entonces, no. Nosotros no queremos que, menos ellos de instituciones, no, pues si ellos tienen que acceder, hacerse responsable. Mi hijo tenía 23 años cuando me quitaron a mi hijo. Me lo entregaron todo quebrantado. El video lo dice todo. ¿Por qué hacer tanta diligencia siendo que hay un video que lo dice todo? Mire, además desde el primer momento hubo mentira, ya que a mi señora Luisa al llegar le dijeron los militares que allí no había pasado nada y que volviera a su hogar, pero decidimos ir al hospital y allí vimos el cuerpo de nuestro hijo fallecido. Yo creo que cualquier persona que viviera nuestro dolor entenderá nuestra lucha. No es justo que un militar pueda matar a una persona como si nada. No es justo que Fiscalía nos haga esperar tanto para formalizar al imputado por homicidio, aun cuando existe un video que captaron el momento exacto cuando asesinaron a nuestro hijo.
Necesitamos que nos ayuden a que este proceso no avance con más impunidad. Necesitamos que nos ayuden a hacer justicia por nuestra Paula. ¿Quién nos conocerá nunca a su padre? ¿Quién no podrá nunca decirle a su papá que lo quiere? Necesitamos hacer justicia para nuestro hijo Manuel. Otra cosa que nos tiene preocupado es el hecho de que el imputado siga en sus funciones como si nada, lo mismo en que lo hubiesen dado de baja, pero nada de eso ha pasado. Él es un peligro para la sociedad. Senadores, ¿creen ustedes que fue un accidente de tránsito? ¿Por qué el imputado todavía está libre? Si una persona mata a alguien, se va directamente preso. Senadores, ¿ustedes nos podrían ayudar para que este caso avance más rápido? Esas son mis palabras, y nosotros queremos justicia para Manuel Rebolledo Navarrete y que el imputado Leonardo Medina Camaño, él sea formalizado en prisión preventiva. Nosotros tenemos un dolor como familia. Perder a un hijo es algo fuerte, pero nosotros vamos a hacer la justicia para nuestra nieta, para que ella diga, los abuelos hicieron la justicia por su padre. Es triste ver a mi nieta que ella ve las fotos de su papá, ve los videos, juega con su papá, porque a su imagen, cuando nosotros le quitaron a nuestro hijo, la Paulita, mi nieta, tenía 1 año 3 meses, ahora ella tiene 2 añitos. Ella juega con su papá día y noche, ve sus fotos, sus videos, conversa con su papá, va a su animita, va al cementerio, y ella como ni siquiera es una niñez que ella está disfrutando, es una guagua, una bebé recién todavía. Ella no sabe realmente lo que pasa con su papá. Nosotros, de hecho, estamos preparados para llegar a ese momento y conversarle. Porque igual para nosotros va a ser fuerte ese momento. Va a ser fuerte verla a ella, conversarle todo lo que a su papá, que lo mató, todo eso. Es fuerte, que para nosotros esta vida, el día a día ya no es lo mismo para nosotros como familia. Es fuerte vivir recordando que uno sabe, entiende, tiene claro que a nuestro hijo nadie lo va a devolver, ¿no? Pero queremos que se haga la justicia y que se vea la justicia. Por eso nosotros como familia vamos a hacer la justicia hasta el final, para que Leonardo Medina Camaño, él debería estar en prisión preventiva el primer día. Él asesinó a nuestro hijo el 21, el 22 él fue formalizado, él tenía que haber pasado en prisión preventiva. Si uno mata a una persona, cualquiera que mate a una persona, se va directamente a la cárcel a esperar el juicio en prisión preventiva. Pero aquí, como ellos tienen el poder y una gente de población que no teníamos los medios como para contratar un abogado en ese momento, y el señor fiscal Muñoz, lo pasaron por un cuasi delito de homicidio. Eso no se debe, se ve que es un homicidio, no es un accidente, porque él sale de su calzada. Él tenía ¿cuántos metros para frenar? Que mi hijo iba encapuchado, eso es mentira igual. Que él estaba saqueando, tampoco. Están los videos. No se ve ahí en esa pesquera que no se robaron nada en esa pesquera. Y eso es algo que ellos se la sacan. Ahora, mire, lo estuvieron 10 horas en una reconstitución de escena, 10 horas. 10 horas. No trajeron a Leonardo Medina Camaño, no lo trajeron. Él tiene derecho a guardar silencio. ¿Silencio de qué? Si se ven todos los videos, el video que se ve claramente en las imágenes que ven ustedes en el video de nuestro hijo, se ve claramente que él tenía ¿cuántos metros para parar? Y si ellos vienen a reprimir, pues no va a matar a la gente. Ahora nadie quiere a militares, a carabineros. Aquí es todo. Nadie le tiene respeto a ellos ya. Por eso ojalá que en la nueva constitución que se haga vengan los
que no haya más impunidad para los ricos, porque ellos tienen que pagar igual como todos, ¿no? Si somos todos seres humanos, todos tienen que pagar todos los daños que han hecho. Yo cometo un error, lo pago. Usted comete un error, lo paga. ¿Y ellos por qué no? ¿Por qué la impunidad para ellos? Aquí las leyes para ellos son automáticamente. ¿Y por qué para nosotros, para el pueblo chileno, no? Entonces, prácticamente uno está viendo que uno con presidente, sin presidente, uno, para elegir un presidente es obligación. Entonces, ¿de qué los vale tener un presidente si es obligación, siendo que ellos vienen siendo un ejemplo para nosotros? ¿Y qué ejemplo lo están dando ellos a nosotros? Entonces, no, pues, con presidente, sin presidente, uno no tenemos derecho a voz ni voto, entonces. Mire, ahora mismo por el tema de la pandemia, es entendible. ¿Cuánto tiempo no estuvimos esperando la reconstitución de Sena? Meses y meses. Pero eso no era una excusa por la pandemia, no era una excusa. Mire, y lo otro, yo le pido a las familias que perdieron sus seres queridos, su hijo, primo, hermano, todos los que perdieron, que salgan a las calles. Nosotros aquí salimos a la calle, aquí en Talcahuano, damos la lucha por nuestro hijo y la vamos a dar hasta el final. Y ahora queremos prisión preventiva para Leonardo Medina Camaño. Eso le vamos a pedirle a don Julián Muñoz Rivero, el fiscal que tiene la causa de nuestro hijo. Prisión preventiva, porque él ya tenía que haber estado en prisión preventiva. Mire, llevamos un año, vamos a pasar un año, un mes ahora, teníamos juicio ahora el 20 de noviembre. Y ahí irán aplazando, a llegar hasta abril, como dicen ellos, para ir a un juicio oral, a una preparación para un juicio oral, y después vamos al juicio oral. Pero, ¿por qué el imputado no vino a la reconstitución de Sena? Tiene derecho a guardar silencio ya, pero ahí él mismo se está echando la culpa que él cometió el error. Un camión tiene freno, tiene que frenar, ¿o no? Y vienen 16 personas atrás. Entonces, ¿para qué traen a ellos? El arma de ellos en ese momento era el camión. Con el camión tú matáis a cualquiera, y los que vienen atrás, ellos se quedan atrás nomás. Vienen 2 personas mirando. Ellos tienen que haberle tocado, frena, nosotros bajamos, y porque los que vienen atrás vienen a reprimir, pues. Él viene manejando, él frena, y los que se bajan, las personas que vienen atrás, los militares que vienen atrás, ellos se bajan y reprimen a la gente. Y después se los pasan, al que toman se lo pasan a Carabineros, y Carabineros sigue con el procedimiento. Pero aquí no fue eso. Se ve en el video que hicieron matar a una de las 3 personas que iban corriendo. Y justo los tocó a nosotros. Pero nosotros vamos a hacer la justicia para que esto no quede impune. Por eso le pedimos que nos ayuden a hacer justicia. Y o si el presidente Piñera ve esto, que él diga que eso no fue un accidente de tránsito, como ellos se lo sacan, un accidente de tránsito lo pasan a un cuasi delito de homicidio. Eso, y se ve que es un homicidio porque él, saliendo de su calzada, puede lo más bien él, habían 3 ruedas de barricada, ya le hace el desquite a la barricada. ¿Y por qué no frenó en ese momento y bajan las 16 personas que vienen atrás? Por eso nosotros vamos a llegar hasta la última instancia, y para que él pague y esté en prisión preventiva. Eso vamos a exigir nosotros ahora, como familia, por nuestra nieta, por mi señora, por mi hijo menor, que él igual está mal. Tengo un hijo que tiene 13 años. Menos mal que él es deportista, él juega en la U de Conce. Él es deportista. Y él lo saca a nosotros de no pensar todos los días en nuestro hijo al que los llevaron, los mataron. Menos mal que está él, porque si no, estaríamos nosotros todos los días aquí pensamos, teníamos una pena, viene nuestra nieta, lo hace recordar a su papá, y después va a ser la lucha con ella, explicarle a ella qué le pasó a su padre, por qué fue eso,
ella lo va a preguntarlo siempre. ¿Pero por qué ellos? Si ellos vienen a reprimir, ¿por qué ellos después van a ir entendiendo? Si ella recién es un ángel, ella no. Tiene 2 años y medio, mira, no sabe nada de lo que está pasando. Bien, muchas gracias. En representación de la familia de Manuel Rebolleo, que es uno de los primeros casos en el contexto del estallido de fallecimiento en manos de agentes del Estado, ¿no? Y una de las demandas y deudas pendientes es justamente justicia y que no haya impunidad, y también reparación a las familias, los impactos también transgeneracionales que puedan haber, el acompañamiento debido a las familias a propósito de salud mental, lo que hablábamos hace un momento. Así que parte de la contribución que quiere hacer también la Comisión es ayudar a visibilizar estos casos. Esto está en la justicia y la justicia es la que tiene que operar para que no haya impunidad en democracia con la violación a los derechos humanos. Le agradecemos mucho el testimonio y a disposición también la Comisión. Tengo que darle la palabra a siguientes personas y al final obviamente puede haber un espacio de preguntas de los senadores. Mire, lo último. Sí, por favor. Mire, lo último, darle las gracias al senador Navarro, al concejal Pino, que le dio la instancia de llegar a hablar nuestro caso en el Senado. Que lo ayuden ellos, él como el senador Navarro es de aquí de Penco, de la zona donde somos nosotros, que lo hagan viralizar nuestro caso, para que esto no quede impune. Muchas gracias, señor Navarro, y al concejal Pino igual. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por el testimonio y la solidaridad también desde la Comisión de Derechos Humanos en el reclamo de ustedes de justicia, no haya impunidad. Quisiera ofrecer la palabra a continuación a Rodrigo Busto, representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludo a los demás representantes de la comisión, al senador también Navarro, a los representantes de organizaciones de la sociedad civil que han hecho muy buenas exposiciones, Francisca Pese, Marta Cisterna y Luciano García de Casa de Memoria José Domingo Caña. También anteriormente quien habló en representación de Ojos para Chile hizo también una muy buena exposición, Matías Vallejos, también felicitarlo. Y por cierto saludar al padre y madre de Manuel Rebolleo. No es fácil hablar después de su intervención, sin lugar a dudas muy, muy conmovedora, creo que también muy indignante. No es la primera vez, señor presidente, que nos toca escuchar una exposición así en esta comisión en el último tiempo. Ya nos había tocado, por ejemplo, en el caso de la madre de Romario Veloz, y uno la verdad se pregunta, o más bien queda bien perplejo con cómo el Estado está respondiendo después de un año del estallido social, para que haya verdad, para que haya justicia, para que haya reparaciones y para que hayan garantías de no repetición. Como decía el padre y la madre de Manuel Rebolleo, nosotros también desde el INH tenemos una querella en el caso de su hijo. Estamos convencidos que aquí hay un homicidio, no solamente un cuasi delito, y esperamos que pueda haber un cambio en esa formalización. Esperamos también que lo que fue la reconstitución de escena reciente también pueda ayudar justamente a avanzar. Estamos a poco más de un año de lo ocurrido respecto a la muerte de Manuel Rebolleo, de este homicidio. Nosotros estamos convencidos y claramente se requiere que se avance más y más rápido en que haya justicia en su caso y en muchos otros. Yo justamente iba a partir mi presentación, señor presidente, que tiene básicamente 3 partes. Una, dar algunos datos. Matías Vallejo decía que el INH efectivamente cumplió un rol importante en los primeros tiempos del estallido social, dando varios reportes. Después se han dado otros, la verdad. Después de marzo sí se han dado otros en redes sociales con información especialmente centralizada
respecto de las querellas y los avances, la tramitación de las acciones judiciales. Entonces voy a dar algunos datos sobre eso. En segundo término, respecto de cómo justamente están avanzando o no las acciones judiciales, las querellas, las investigaciones en este primer año. Y en tercer lugar, voy a explicar muy sencillamente una iniciativa reciente del Instituto, que es un mapa de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo del estallido social. Voy a ser breve respecto sobre todo a la primera parte. Hemos dado estos datos varias veces, hay algunos que han tenido alguna actualización. Lo primero, señalar eso sí como marco, señor presidente, que el INH ha señalado que se trata, en el caso de la violación a los derechos humanos ocurrida durante la crisis social, de acuerdo a la denominación del Consejo del INH, por cierto, de las violaciones más graves cometidas desde el retorno a la democracia. Y que, por cierto, ¿se quedó pegado o soy yo? ¿Se quedó pegado, Rodrigo? Así parece. Ah, se cayó, parece, ¿no? esos tipos de hechos se repitieron en el tiempo y en el espacio. Rodrigo, parece que estás con problema de conexión, porque no te escuchamos, te quedaste pegado en un momento y ahora no te escuchamos. No sé si tú nos escuchas. Sí, los escucho. Ah, ahí sí. Ahora sí, pero no logro poner el video. Lo aprieto. Si quieres, porque a veces complica el video, si te parece puedes seguir así mientras, si hay problema de conexión, ahí pasamos a la siguiente. Podría ser. Perfecto. Bueno, voy a seguir entonces. Estaba señalando que se tratan para el INH de la más grave violación de derechos humanos ocurrida desde el regreso a la democracia, de hechos que no son aislados y una serie de conductas que se repiten, que se han repetido y que han seguido ocurriendo durante el año también 2020. Señalar que el INH ha presentado 2.537 querellas por vulneraciones de derechos humanos vinculadas a la crisis social hasta el 5 de octubre. De ellas, señalar que 5 tienen que ver, son querellas por homicidio y 35 por homicidio frustrado. Entre los 5 casos de homicidio está justamente el caso entre ellos de Manuel Rebolleo, que acabamos de escuchar a su padre y a su madre. El INH, la mayoría de estas querellas se han concentrado en Carabineros de Chile, 2.357, pero también se han presentado en contra del Ejército, por ejemplo, 97, o en contra de otras instituciones de la Fuerza Armada, como la Armada, justamente como ocurrió en el caso de Manuel Rebolleo. De todas estas querellas del INH representan a 3.049 víctimas, de las cuales 451 son niños y adolescentes, o sea, casi una de 6 víctimas es un niño o adolescente, lo que también muestra la gravedad de lo que ha ocurrido. El INH también ha presentado múltiples querellas por lesiones oculares de distinto tipo son alrededor de 130 las querellas. Estamos hablando de más de 500 casos de lesiones oculares de distinto tipo y 331 querellas por hechos de violencia sexual. Lo segundo que quisiera señalar, señor presidente, tiene que ver con cómo estamos justamente respecto de las investigaciones a un año justamente del inicio del estallido social. Y ahí la verdad es que el panorama que tenemos es bastante preocupante. Es bastante preocupante porque tenemos solamente una sentencia condenatoria después de un año en un juicio abreviado por un homicidio frustrado cometido en la ciudad de Rancagua, y tenemos solamente 31 formalizaciones.
si tomamos el universo de las 8.575 causas o investigaciones que se están llevando a cabo por la Fiscalía desde un inicio, que se empezaron a llevar a cabo por el estallido social, esas 31 formalizaciones representan el 0,36%. Eso muestra la lentitud de los avances en las investigaciones judiciales. Y la verdad es que se utiliza mucho la frase de que estamos en un Estado de Derecho y por lo tanto hay que dejar que las instituciones funcionen. Pues bien, las instituciones funcionan si es que las ponemos las condiciones para que puedan funcionar adecuadamente. Y aquí tenemos un problema grave, porque la verdad es que el sistema no estaba preparado para esta avalancha de casos de violación a los derechos humanos. Son casos complejos. Ustedes recordarán el caso de Gustavo Gatica. Se explicó durante la formalización las pericias complejas que tuvo que realizar la Policía de Investigaciones para poder comprobar cuál era el funcionario carabinero que había disparado a Gustavo Gatica. Pues bien, si no dotamos a la Policía de Investigaciones de los recursos, a la Brigada de Derechos Humanos, para realizar esas pericias en Santiago y en las otras regiones del país, no se van a esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas durante las manifestaciones. Si no se apoya al servicio médico legal para que se puedan realizar protocolos de Estambul u otras pericias, no vamos a poder acreditar muchos casos de tortura. Todo esto, y lo mismo lo dijo antes también el representante Ojos para Chile, se debieran establecer fiscalía especializada y exclusiva para conocer estas investigaciones, para tramitar estos casos por las complejidades que tienen, y eso no se ha hecho. La verdad es que es bien lamentable que teniendo toda esta información en conocimiento de los órganos del Estado, para el año 2020 justamente no se hayan adoptado esas medidas, no se haya reforzado la ley de presupuesto del año 2020, estos órganos del Estado, y tampoco hay en este momento ningún indicador de que se estén reforzando para el año 2021. Por lo tanto, hacemos un llamado nosotros desde el INH a que los órganos colegisladores en la discusión de la actual ley de presupuesto refuercen estos órganos claves si no nos queremos finalmente enfrentar a un escenario de impunidad respecto a estas graves violaciones a los derechos humanos que, repito, son las más graves desde el regreso a la democracia. Quisiera poder mostrar, señor presidente, la iniciativa que el INH ha dado a conocer justamente en conmemoración del primer aniversario del 18 de octubre, que es un mapa de violaciones a los derechos humanos. Se envió un video a la comisión, no sé si se puede mostrar mientras sigo hablando. Ahí está. Sí, ahí está el justamente video. Es un mapa que busca poder georreferenciar los hechos que están relatados en la querella del INH. En el mapa hasta ahora está cargado un número menor de querellas respecto a lo que yo había señalado. Están cargadas las querellas que se registraron hasta el mes de julio de este año. Y lo que se puede hacer con el mapa es ir a los lugares específicos, a la región, a la comuna, a la cuadra incluso, donde se produjeron los hechos que fueron denunciados por las víctimas de la violación de derechos humanos durante la crisis social y cuyos relatos están en las querellas del INH. Por lo tanto, las querellas del INH son fundamentalmente el soporte que sirvió para realizar este mapa de violaciones a los derechos humanos. Con la información de las querellas se pudieron hacer una serie de categorías de hechos que están descritos en las querellas. Hay 30 tipos de hechos que se pueden encontrar en este mapa, entre los cuales los que más se repiten son disparos, son desnudamientos, son gaseamientos a las personas. Hay también casos de atropellos, como el caso de Manuel Rebolledo, y también ustedes podrán encontrar justamente la situación de las víctimas y su pertenencia a grupos de especial protección. En este momento en el mapa justamente se está mostrando otra parte que tiene que ver con estadísticas que ustedes podrán encontrar respecto de las violaciones de derechos humanos que aparecen denunciadas en las querellas del INDH.
está la metodología, que es una metodología validada por expertos nacionales e internacionales y que está justamente por razones de transparencia a disposición de quienes acuden al mapa. Y hay también documentación con múltiples informes vinculados justamente a las graves violaciones de derechos humanos y también a el seguimiento de la violencia institucional que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hecho en todos estos años. Esta es una herramienta que el INH pone justamente a disposición de la comunidad, a disposición de las víctimas también entendemos, porque ante justamente esta falta de avance en los procesos judiciales, creemos que el hecho de que se puedan las víctimas y sus familias encontrar los lugares donde ocurrieron los hechos en este mapa también es alguna forma, si bien mínima, de reparación, de reconocimiento respecto a lo que le ha tocado vivir. Señor presidente, yo voy terminando ya, también para quedar a disposición de la consulta que puedan querer hacernos desde la comisión, señalando fundamentalmente o terminando diciendo que desde el INH estamos muy preocupados después de un año, como decía anteriormente, por la falta de avances. Se requiere verdad, se requiere justicia respecto a esta grave violación a los derechos humanos y por lo tanto esperamos que desde el Estado se adopten esas medidas que implican reforzar algunos órganos clave del sistema de justicia y que eso sea, por cierto, considerado en la actual discusión de la ley de presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Rodrigo Augusto, representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Le quisiera ofrecer la palabra ahora a la subsecretaria Lorena Recabarren y aprovechar de preguntar, subsecretaria, por lo vimos en algunas sesiones hace harto tiempo atrás, pero ¿cómo va la implementación del mecanismo de prevención contra la tortura? Perfecto. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a los demás miembros de la comisión, en este caso al senador Navarro, que nos acompaña, a sus equipos, a la secretaria, al equipo también de la secretaría de la comisión, a las víctimas y a los familiares de las víctimas, en particular a los padres de Manuel Rebolledo Navarrete. Como decía Rodrigo, efectivamente, hablar y exponer después de un testimonio de la naturaleza que ustedes han dado no es fácil. Quiero aprovecho entonces de saludar también a Rodrigo Augusto como representante del INDH, a Francisca Pese, que hoy día está acá como representante del Colegio de Psicólogos, a las organizaciones de la sociedad civil como Ojos de Chile. Matías, ¿cómo estás? A la Casa Memoria José Domingo Caña y a quienes pueden estar acompañando esta transmisión, en particular a la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, con quien hemos trabajado o hemos tenido contacto en el último tiempo. Dicho eso, presidente, quisiera agradecer este espacio. Básicamente lo que nosotros queremos hacer como Subsecretaría de Derechos Humanos, a nombre del Ministerio, en realidad, de Justicia y Derechos Humanos, en el marco de la citación que ha hecho ya por tercera vez, ya una tercera sesión, digamos, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, es poder dar cuenta o poder transmitir, dar a conocer las acciones que desde el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, en el ámbito de sus competencias, se han realizado a partir de los hechos de octubre del año pasado, ¿no? En particular respecto de los hechos de vulneración y violación a los derechos humanos. Y en este sentido quisiera yo primero poder como relevar cuál es el ámbito de estas funciones, que de acuerdo a su mandato legal, derechamente es el de fomentar y promocionar los derechos humanos, donde la subsecretaría pasa a ser un órgano colaborador principal, ¿no? Dentro de estas dimensiones de promoción, de fomento, ¿verdad?, de los derechos humanos, queremos señalar que en todo momento hemos considerado que en un Estado de Derecho democrático, ¿verdad?, que tiene como deber la promoción y la protección, es decir, no solo la promoción, que es donde está nuestro mandato legal como subsecretaría, sino que el Estado debe la promoción y la protección de los derechos humanos.
y que tiene una particular responsabilidad en el caso de la vulneración o en la violación de derechos humanos, donde el deber es investigar, sancionar, reparar a las víctimas y fortalecer garantías de no repetición, todo ello con el objeto de buscar verdad y justicia para las víctimas, ¿verdad? Y en el marco de una de las instituciones públicas, ¿verdad?, que son parte de la institucionalidad de derechos humanos que como país nos hemos ido otorgando en los últimos años y que evidentemente siempre requieren ser reforzadas. Dicho lo anterior, yo quisiera señalar algunos ámbitos dentro de los cuales se aplica este mandato de promoción de los derechos humanos. Nosotros tenemos básicamente 3 ámbitos importantes. Uno es el ámbito de lo normativo. En ese sentido, básicamente lo que nos mandata la ley es proponer la adecuación de normativa nacional a los estándares internacionales de derechos humanos, y en ese sentido, por ejemplo, y aquí voy a aprovechar de contestar a su pregunta, presidente, en relación al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, hemos tramitado algunos proyectos de ley, entre ellos estos, y que nos convocó, en el fondo, a esta misma comisión, para poder llevar adelante algo que venía siendo una recomendación ya desde hace bastantes años a nuestro país, desde los organismos internacionales de derechos humanos, y se aprobó la ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura como parte del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos inhumanos, crueles o degradantes, mecanismo que se estableció o se aprobó en el Parlamento con cierta gradualidad. Este año el mecanismo tiene 7 expertos, forma parte, o cumpliendo con los principios de París, por lo tanto de autonomía como órgano autónomo de derechos humanos, está bajo el alero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nombró en abril de este año, con la elección que hizo el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sus 4 primeras expertas, son 4 mujeres, y el próximo año debiera nombrar a los otros 3 para que resulten en el total de 7. El mecanismo está empezando, por lo tanto, su primera fase de implementación. Nosotros, como Subsecretaría de Derechos Humanos, hemos recibido solicitud de reunión, nos hemos juntado con una de las comisionadas, y además hemos recibido ahora, de hecho, hace poquitos días, la invitación formal a juntarnos con las 4 expertas que hoy día están en este Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para poder, me imagino ellos se van a presentar y dar a conocer el trabajo que han hecho desde abril a la fecha. Eso es lo que yo puedo comentarle, presidente. En ese sentido, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, como somos parte del Ejecutivo y esto es un órgano autónomo, básicamente nosotros nos relacionamos en el mismo sentido que con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es decir, queremos tener una relación muy fluida y estrecha como la que hemos tenido con el Instituto, con el INDH, pero no somos parte de la implementación del mecanismo. No sé si con eso respondo bien a su pregunta. Sí, muchas gracias, secretaria. De nada. Quisiera ofrecer la palabra, quedan poquitos minutos, pero algo tenemos, no sé, senador Navarro. Presidente, yo tengo una pequeña exposición. Perdón, disculpe. No pensé que había concluido. Sí. Solamente la aprovechaba dentro de esta primera dimensión, que era el ámbito normativo. Aproveché de comentarle y responder a su pregunta. Secretaria, solo si quedan algunos, porque como no tenemos quórum para poder prorrogar y probablemente van a quedar temas pendientes, obviamente vamos a seguir citando, y esta han sido una secuencia de sesiones con distintos invitados, pero la temática es la misma. Entonces, si le queda, digamos, parte de la presentación, no la puede hacer ahora, en una próxima sesión podemos continuar. Presidente, a ver, quedan 5 minutos de la sesión. Yo me voy a demorar más de 5 minutos porque tenía una presentación de 15 minutos que nos interesa en el fondo comentar varios elementos, entre ellos las coordinaciones, básicamente y principalmente las coordinaciones que desde el Ministerio y a través de la Subsecretaría se han realizado en materia de acceso a la justicia a través de la coordinación de la Comisión Coordinadora de Justicia Penal, el trabajo que ha hecho el Comité Interministerial de Derechos Humanos, la coordinación con algunas organizaciones de víctimas, en particular de trauma ocular, las coordinaciones que se han hecho en ese sentido con el Ministerio de Salud, y por lo tanto
Si quiere usted y así lo estima pertinente, yo puedo participar en la próxima semana y poder hacer, sin perjuicio de que ahora mismo yo le puedo enviar a través de la secretaria de la comisión el documento completo, que no pensaba leer completo, pero sí es más completo de lo que pensaba decir. Se lo puedo dejar enviado ahora para que lo vean los senadores. Y ahora usted tiene tiempo para que algún senador quisiera hacer alguna pregunta. Bien, me parece mejor, su secretaria, si le podemos dar la palabra al inicio en la próxima sesión, usted presenta con calma y además tenemos tiempo también para leer y preparar leer y estudiar el documento. De acuerdo. Presidente. Muchas gracias. Sí, senador Navarro, quedan los últimos minutitos de la sesión. Ya, gracias. Gracias, presidente. La verdad es que, en primer lugar, esto no fue un accidente de tránsito, no. Fue una acción criminal y lo que resulta inaceptable es que no haya prisión preventiva. Hay cientos de jóvenes en prisión preventiva por desórdenes en la vía pública. Y un miembro de la Armada que comete un acto criminal todavía no tiene un proceso que podamos conocer. Yo creo que esta comisión va a tener que revisar los hechos concernientes a las Fuerzas Armadas que fueron compelidas por el estado de emergencia a ser parte del orden público cuando las Fuerzas Armadas están preparadas para la seguridad pública, están preparadas para la guerra. Lo que ha ocurrido aquí es un hecho que va a meritar reparación. Hay un daño irreparable, la vida de Manuel, pero hay una generación que viene, su hija, y quiero decir de que la Armada, presidente, como hemos invitado a Carabineros, como hemos invitado al Ejército, creo que tiene que, porque la Armada es lo más importante en la región del Biobío, porque es una zona costera, ella es la que tiene el control. Hoy día el jefe nacional, en medio del estado de excepción, es un almirante, y yo por lo menos creo que su judicial abierto, la Armada tiene la responsabilidad de generar un pronunciamiento público, porque se genera desconfianza respecto al procedimiento y de hecho la hay, no solo en el largo proceso de la reconstitución de Sena. Yo quiero decir que se va a requerir reparación para poder saldar el grave daño hecho y mucho tiempo para recuperar la confianza. Aquí necesitamos en Talcahuano una acción de la justicia, de los fiscales, pero también de la Armada, que no contenga ningún gesto clasista. La población Libertad es una población de sectores de trabajadores y yo siento que a veces se pretende estigmatizar a ese sector. Y creo que es una actitud que no corresponde ni a las Fuerzas Armadas, ni al gobierno, ni a la prensa. Si bien este caso ha sido conocido, yo veo con dificultad que la justicia llegue. Y por tanto creo que la comisión tiene que contribuir a que este caso no pase al olvido, no sea archivado, sino que se busque, por cierto, el justo proceso, el debido proceso, pero sin ningún tipo de preventas ni de protección que puedan ocultar o obstruir la búsqueda de verdad. Creo que el testimonio que nos han entregado los padres de Manuel y lo que han tenido que pasar por un calvario de un año, lo están pasando otros miles de padres que han tenido a sus hijos torturados, perseguidos, con perdigones, con explosiones oculares. Y, presidente, yo le quiero pedir que todos estos casos que la comisión ha conocido directamente del testimonio de los familiares y también de las víctimas, puedan proceder a un informe cuya destino la comisión determine, pero que en ningún caso esto vaya a quedar como un mero archivo del acta de la comisión. El compromiso de la comisión en materia de derechos humanos está vigente y yo quiero darle la seguridad a los padres de Manuel que estos hechos, en mi condición de senador de la región, pero también integrante de esta Comisión de Derechos Humanos, vamos a trabajar porque no haya impunidad. Lo peor que puede pasar en Chile, en este caso grave, o en cualquier caso, es la impunidad. Lo que tiene que operar es la justicia, y hay desconfianza de la justicia militar. Esto lo investiga un fiscal, por cierto, y eso nos alienta a que la investigación pueda avanzar. Pero ya va a transcurrir un año y recién se hace la reconstitución de Sena. Y eso va a meritar
una conversación con el fiscal nacional para poder determinar todos los mecanismos, recursos económicos que la Fiscalía requiera para avanzar en la investigación, no importando la institución que esté involucrada. Por tanto, agradecer la participación de los padres de Manuel. Sé que es doloroso cada vez que tienen que recordar estos hechos, pero decirles de que tenemos clara conciencia y convicción de que la familia debe seguir luchando y la vamos a seguir acompañando. Eso, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, senador Navarro. Absolutamente, de hecho, la idea de la mesa de trabajo que propusimos junto a la senadora Adriana Muñoz, presidenta del Senado, desde la Comisión de Derechos Humanos, es justamente poner en conocimiento la opinión pública, un informe por escrito, formal y sistematizado desde la Comisión, con apoyo de la biblioteca. Son cosas que están trabajando y además algunas propuestas en materia de reparación a las víctimas y propuestas también para Presidente, muy breve, presidente, ¿me escucha? Para ir cerrando. Sí, senador Navarro, para ir cerrando. No, presidente, yo me sumo a lo planteado por los familiares y los padres. Hay que pedirle al senador Moreira y al senador Kass que cuando tengamos estas sesiones que buscan recoger testimonios, ellos puedan participar. Ellos han dado las facilidades siempre para que la comisión funcione y eso lo reconocemos, pero creemos que es importante que ellos puedan recoger el testimonio directo, como en el caso de Manuel Rebolledo. No sé cuál fue el motivo de su ausencia, las dificultades y múltiples deberes de Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, los conocemos. Y yo esperaría, presidente, que hiciera un esfuerzo, usted y yo, para solicitar al senador Moreira y al senador Kass que nos acompañen en recoger estos testimonios, porque creo que el destinatario de estos testimonios son también ellos, senadores de gobierno que tienen mayor llegada al gobierno para representar este dolor, para que estos hechos no se vuelvan a producir, no se tomen decisiones equivocadas por las autoridades que tienen el poder para evitar la repetición de estos hechos criminales como el que hoy día hemos conocido, presidente. Bien, sí, no tengo información sobre los senadores. Sí, la senadora Adriana Muñoz se excusó le topaba en otra comisión de equidad de género, pero obviamente están todos y todas las senadoras citados a la comisión y lo vamos a seguir haciendo, ciertamente. Quiero agradecer la presencia, las intervenciones, los testimonios de cada uno de nuestros invitados, también obviamente la subsecretaria, que queda pendiente su presentación formal en una próxima sesión, en primer lugar, y continuaremos con este empeño. Ha sido un compromiso que hemos asumido de tener sesiones sistemáticamente sobre las deudas pendientes del Estado de Chile en materia de violación a los derechos humanos, verdad, justicia, reparación a las víctimas integral y garantías de no repetición. Por haberse cumplido el objeto de la actividad de la comisión, esta se levanta. Muchas gracias y que estén muy bien. Buenas tardes. Justicia para Manuel Rebolledo Navarrete. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, gracias.